Tema de hoy, amplificador operacional en su modo comparador. Un amplificador operacional tiene la función de amplificar el voltaje con una entrada de tipo diferencial para tener una salida amplificada y con referencia a tierra. Si vemos en la parte inferior de nuestra presentación, tenemos la simbología de un amplificador operacional, la cual cuenta con una entrada BS positiva, una entrada BS negativa, una entrada no inversora y una entrada inversora para tener una única salida que depende mucho de los valores de las entradas no inversora e inversora para poder amplificar el BS positivo o el BS negativo según se tenga la comparación en las dos entradas. Y es que funciona de esta forma. Por ejemplo, si en la pata o en la entrada no inversora existiese 5 voltios y en la inversora existiese más 3 voltios, entonces según nuestros cálculos sabemos que más 5 voltios es más grande que menos 3 voltios. Por lo tanto, la salida tomará el valor de más 5 voltios que está entrando por la pata BS positiva. Pero si en caso en la pata inversora entrara más 13 voltios, entonces sabemos muy bien que más 13 voltios es más grande que más 5 voltios y entonces va a cortocircuitar la BS negativa y en la salida nos daría en este ejemplo un voltaje de 0 voltios según la entrada que tenemos acá. De esta forma es como trabaja en un amplificador operacional en su modo comparador. En la parte de arriba tenemos el diagrama de encapsulamiento o encapsulado de este circuito. Es un microchip o un chip de 8 patas, de las cuales la número 1 no es relevante conectarla. En la número 2, en la pata número 2, vamos a ver la inversora, la pata inversora del circuito. En la pata 3 tenemos la no inversora, la entrada no inversora. En la pata 4 vamos a tener el BS negativo o el voltaje de referencia de aquí abajo. La pata 5 no es necesario conectarnos. La pata 6 es la salida del voltaje que va a ser BS positivo o negativo BS. Y en la pata 7 tenemos la entrada BS positiva. La pata 8 no se conecta. Para poder ver este proyecto funcionando, haremos la referencia a usar Tinkercad. Y acá tenemos lo que es el circuito del amplificador operacional 741. Tenemos un potenciómetro acá que es el que va a regular el voltaje de entrada a cada una de las patas. Y dependiendo del voltaje de entrada vamos a obtener un LED encendido o un LED apagado. Iniciamos la simulación. Y ahorita, por ejemplo, ahorita el LED está apagado porque el potenciómetro está consumiendo la mayor cantidad de la entrada, en este caso no inversora, pero al cambiar la cantidad de resistencia de mi potenciómetro, también se regula el voltaje que le está entrando a la pata de entrada positiva. Entonces ya vemos que pasa del 449 de 449 voltios y entonces ya se enciende el LED. ¿Qué pasa si el voltaje que le está entrando a la no inversora fuera menor o igual a 449? Si en caso vamos bajando el voltaje de entrada 483, mire, todavía el LED está encendido, pero al llegar al umbral de 4.49 ese LED se tendría que apagar. Ahí está, mire, 450 y 449. Entonces ahora el voltaje que está entrando en la pata de entrada positiva es menor al que está entrando a la pata de la entrada. Entonces se cambia la polaridad, o mejor dicho, va a dejar pasar 0 voltios y entonces el LED se apaga. Si seguimos aumentando, vamos a ver que no pasa nada, pero si volvemos a disminuir el ohmiaje de este potenciómetro, mire, cabal, se llega al umbral de 450 a 449 y entonces ahora sí, el LED enciende. Y este es el funcionamiento de un amplificador operacional 741.